Bendiga, estamos ya en el aire. Sí. Dios bendiga a los hermanos de las redes que nos acompañan. Estamos en la escuela bíblica, en cuarto año, la clase número 11, si no me equivoco, ¿no? ¿Amén? Clase número 11, el tabernáculo. Bienvenidos todos los que ya nos están acompañando. Algunos se comunicaron conmigo para estar como oyente, otros quieren ser alumnos activos. Los que quieren ser alumnos, comuníquense en el WhatsApp que está acá en el pizarrón para que le manden el material y pueda contestar los cuestionarios. También hay algunos que me dijeron si podían empezar ahora. Los videos están en YouTube y puede empezar cuando quiera. Comunicarse para que le manden el material y armar las carpetas. Está el primero, segundo y tercer año están subidos a internet. Bien, oramos, nos encomendamos las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde. Nuevamente nos hemos reunido para dar comienzo a una clase más de la escuela bíblica, pidiéndote, Señor, que te hagas cargo la administración. Espíritu de Dios, danos claridad de pensamiento, discernimiento espiritual, para comprender de tu palabra, amado Dios. Me ayudas, Señor, en esta tarde, me encomiendo en tus manos y en tu nombre ya voy a comenzar ahora. Bendice todos los hermanos y amigos que nos acompañan a través de los medios, en las páginas, Señor, donde quiera se encuentre, allí tu presencia le esté iluminando. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Tome el asiento, Dios le bendiga, bienvenidos los hermanos que están presentes. Vamos a retomar de la última clase, hemos estado mirando la posición del tabernáculo, como se marcaba que debía de armar el campamento, tanto del santuario, que iba en el centro, como de cada tribu de Israel, que tenían su lugar en el diseño de Dios para también armar sus campamentos. No era al azar, no era que cada uno podía buscar su sitio, sino había todo un orden. Vimos en la clase pasada, yo no lo voy a poner de pizarrón, lo voy a tener en la carpeta, la cantidad de individuos que conformaba cada tribu de Israel, ¿no? Era un promedio, la más grande, casi 75.000 individuos. Y la más pequeña rondaba los 30.000 individuos, 32.000 individuos. Estas eran las 12 tribus de Israel que estaban identificadas con sus respectivas banderas, con sus príncipes. Cada tribu tenía un príncipe y debían acampar del lado norte 3 tribus, del lado occidental otras 3, del lado sureño, del lado oriental. Bueno, cada tribu tenía su ordenamiento en derredor de la casa de oro, que así es un nombre que también le da la Biblia al santuario hebreo. Habíamos dicho en la clase pasada que es el orden de Dios hacia el hombre. Esto se manifiesta en el plan de redención. Dios envía a su Hijo desde el seno del Padre al pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, desde la cual alcanza al pecador con todos sus pecados. Ese mismo orden es en cuanto a nuestras almas. Percibimos la verdad desde nuestras entrañas hacia el exterior, desde el interior hacia el lado exterior. Comenzamos en la puerta, en el altar de bronce que simboliza la salvación. Yo le dije que al cruzar la puerta, lo primero que encontraba el hebreo era el altar del holocausto, el altar de bronce, también se llama. Ese símbolo de la cruz, es decir, Calvario, donde se hacían los sacrificios de los corderos, de los becerros. Entonces lo primero que hacemos para el plan de redención es ir a la cruz. Después de la cruz, ¿no es cierto?, salimos de la condenación y nos encontramos con el mar de bronce,
o la fuente de bronce, así se llama, a donde el sacerdote se lavaba para entrar al santuario, manos y pies. Esto nos habla de santificación, limpieza. Es decir, que el plan de Dios para llegar a la presencia del Señor, que era en el lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios detrás del velo, para llegar ahí el proceso es recorrer las diferentes etapas, ¿no es cierto?, de lo que significa la conversión. Quedarnos solo en el altar, quedarnos solo en la cruz, no completa el plan de Dios. Por eso cuando los primeros apóstoles predicaron y las multitudes le interrumpen a Pedro su mensaje, diciendo: varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿No? En una convicción del Espíritu Santo. Y la respuesta de Pedro encierra el proceso del plan de Dios. Le dijo, la respuesta de Pedro fue: convertíos, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Es decir, tenían que ir a la cruz, como el hebreo tenía que ir al altar, primeramente, antes que nada, pero luego había otros pasos que debía dar, que era la santificación, simbolizada en el mar de bronce, y luego entraba al lugar santo, pero el propósito era que el velo se rasgara en la cruz y todo ser humano pudiera llegar al lugar santísimo, a la gloria de Dios. Pero debía seguir ese proceso que muchos predicadores han interrumpido en alguna altura, porque hoy no es necesaria en la iglesia moderna la santificación, por ejemplo. Es solo la cruz, el amor de Dios. Bueno, el Señor te perdona los pecados presentes, los pasados y los futuros. Y no hablan del proceso de conversión. Y si no hay conversión, no hay salvación, por más que yo vaya a la cruz. Porque en la cruz me lleva a convertirme, a ser una nueva criatura, ¿no? A que el hombre viejo sea crucificado simbólicamente, sepultado, y se levante un hombre nuevo, la nueva criatura que habla el apóstol San Pablo. Si no hay ese proceso que se simboliza en el bautismo, cuando descendemos a las aguas nos cubren, esto está hablando de muerte. Cuando nos levantan de las aguas, eso está simbolizando resurrección. Es decir, desciende el hombre viejo, la criatura vieja, desciende a la sepultura como Cristo fue sepultado, pero al tercer día levantó un Cristo de gloria, ¿no? Y lo mismo eso se simboliza en el bautismo. Somos sepultados en las aguas del bautismo, por eso no se puede bautizar con un jarrito ni con un palito, tiene que ser cubierto por el agua, porque eso es lo que significa estar muerto, estar enterrado, sepultado. Y cuando el bautizador le levanta a resurrección de vida, a nueva criatura. Eso está en las primeras predicaciones que hoy se obvia, porque se han quedado solamente con la cruz, aceptar a Cristo, y se ha obviado el proceso de conversión. Decía el apóstol San Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 37, dice: oído esto, cuando empezó a exponer las Escrituras, exponer el plan de Dios, el apóstol San Pedro, una de las primeras predicaciones, dice: oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, ahí está el proceso de la salvación: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿No? Arrepentimiento que hoy se obvia,
Si no hay arrepentimiento, es dar la vuelta, cambiar la dirección, cambiar el rumbo. Eso es arrepentimiento. Ellos tenían no solo que aceptar a Cristo, tenía que haber un proceso de arrepentimiento, ¿no? Y lo dice en el segundo mensaje, en capítulo 3, también cuando predicaba las primeras predicaciones, verso 19, así que arrepentíos y convertíos. Acá le agrega una segunda cláusula o un segundo paso, que era la conversión. Primer paso era el arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. No hay plan de Dios sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, primero, reconocer que somos faltantes, reconocer que hemos ofendido a Dios. Y arrepentir es cambiar, dar la vuelta. Porque yo puedo aceptar a Cristo, puedo bautizarme, puedo congregar en una iglesia, pero si no hubo arrepentimiento, no hay cambio, no hay conversión. Segundo paso era convertirse. ¿Qué significa la palabra convertirse? Significa una mutación, un cambio absoluto. La conversión la podemos ver en las mariposas, por ejemplo, que todas ellas primero fueron orugas, gusanos, ¿no? Y en algún momento hay una mutación, ¿no? Ese gusano se mete dentro de un capullo, se llama crisálida, y queda allí en un estado latente por varios tiempos, hasta que un día abre el capullo y sale una criatura completamente diferente. No tiene ningún rastro de lo que era, porque era una oruga y ahora sale con otro cuerpo, con alas, ya no se arrastra, ahora vuela, ¿no? Y es la misma criatura, pero convertida. Yo pongo siempre ese ejemplo, que el ejemplo natural más especial que tenemos los seres humanos para mirar lo que es la conversión, ¿no? Ahora no es un gusano dañino que se va a comer las plantas, ahora transporta el polen de flor en flor, poliniza, porque con sus patas, ¿no es cierto?, en ese trabajo que tienen las mariposas, las abejas también, ¿no?, llevan el polen de la planta macho a la hembra y polinizan, ¿no? Todo lo que es el reino vegetal, ¿no? Entonces ahí vemos diferentes propósitos en ese animal. Un propósito era cuando era oruga y otro propósito es cuando se convierte en mariposa. Con oruga se arrastraba, con oruga tenía que agarrarse de los tallos para sobrevivir y comer, y como mariposa ya no produce ningún daño. Al contrario, es un trabajo benéfico que hace en el microclima del diseño de Dios, ¿no? Que dice que si desaparecerían las abejas y otros animales que polinizan, se terminaría el reino vegetal, ¿no? Por eso en algunos lugares, ahí en Misiones tenemos un problema con la iglesia por algunos panales de abejas salvajes, y no se pueden eliminar porque le cae el gobierno con una multa. Tiene que denunciar, que vengan las autoridades, venga el organismo de apicultura y se encargue, porque están protegidas por ley. No se puede prenderle fuego a un panal, ¿no? Porque hace a la vida, la abeja hace a la vida polinizando, y las mariposas también tienen ese propósito, polinizar, ¿no? Contribuir a que el reino vegetal continúe en este planeta, ¿no? Entonces, eso es el ejemplo más nítido, más claro que tenemos de la conversión. Convertido, dijo, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. No es solamente aceptar a Cristo, como hoy se predica, ¿no? Acepte a Cristo, levante la mano.
tiene que haber un proceso de conversión, de arrepentimiento. Entonces, si no hay conversión, no hay arrepentimiento, ¿cómo le bautizamos? ¿Cómo va a simbolizar algo que no ocurrió? La persona convencida no murió a sus pecados. El viejo hombre está vivo. La persona convertida, el viejo hombre está muerto, ¿no? Y nació un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva mujer. Entonces sí, el bautismo tiene valor. Si no, es una mojada, que no significa nada. Y hoy bautizan multitudes que no están convertidas, que no se les pide siquiera que dejen los vicios. Se bautizan con vicios, se bautizan con pecados, se bautizan de cualquier manera, no le preguntan nada, hacen bautismo masivo. Pero yo debo bautizar una persona que está convertida, si no es una mojada, es un rito que no cambia absolutamente nada. Tiene que haber una conversión. Y para que haya la conversión tiene que haber arrepentimiento y reconocimiento. Dice que las multitudes interrumpieron a Pedro, compungido de corazón. Esa es una obra del Espíritu Santo, que le convence al hombre, como dijo, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer al hombre que está perdido, convencer al hombre que ofendió a Dios, convencer al hombre que está en condenación. Y cuando el hombre se convence de esto, puede, como aquella multitud, decir, ¿qué tengo que hacer? Y ahí viene la respuesta divina, ¿no? Arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Entonces no es simplemente que Dios borra porque Cristo vino universalmente, amó universalmente a la humanidad. No. Por eso yo suelo decir, y esto va a inquietar a muchos teólogos, ¿no? Lo que voy a decir, que ahí tenemos todo un tema con el tema del perdón, que dice que tenemos que perdonar. El cristiano tiene que perdonar, ¿no? Y parece que tenemos que hacer una encomienda de perdón al que nos ofendió y dejárselo en la puerta de la casa. No funciona así. Porque el Señor dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó. Si no perdonamos a nuestros deudores, el Padre nuestro lo dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, el perdón es de acuerdo a como Dios nos perdonó. Si yo no perdono, no puedo ser perdonado de Dios. No, Dios me perdonó, entonces yo tengo que ejercer el perdón con los que me ofenden. Pero ¿cómo se otorga el perdón? Como Dios nos otorgó el perdón a nosotros. Ahora, que alguien me rebata lo que voy a decir. A mí me perdonó el Señor cuando yo me reconocí que le ofendí, que estaba lejos, que me iba al infierno si no buscaba de Dios. Cuando yo me reconozco y me arrepiento. Arrepentirse es doler por haber hecho esa vida sin Dios, la vida de pecado, la vida de vicio, la vida dándole la espalda al Señor. Entonces me arrepiento de esa época de ignorancia, y cuando yo me arrepiento, el Espíritu Santo me ayuda a convertirme, a cambiar el rumbo en el que yo iba y ir hacia dirección diferente. Y eso me lleva a ser perdonado. Dice, arrepentido, convertido, para que sean borrados vuestros pecados. No es un momento emocional, no es porque Cristo vino para todo el mundo, y no es así, es cuando yo me reconozco, cuando yo me arrepiento, ahí estoy ¿no es cierto?, a la puerta recibiendo a Cristo, mi corazón como mi sustituto, mi redentor, ahí son borrados mis pecados. Entonces, yo debo perdonar como Dios me perdonó. Entonces, ¿cómo funciona?
Si es mi ofensor, el que me estafó, me traicionó, me robó, se reconoce su ofensa, reconoce que hizo mal y viene y se arrepiente del daño que hizo, yo estoy obligado a perdonarle como cristiano. Así me perdonó Dios y así yo tengo que perdonar al que me ofende. Pero el cristianismo ha predicado que hay que perdonar a todo, siempre, se arrepienta, no se arrepienta, ¿no? Y no funciona así, a mi entender. Por eso digo que muchos teólogos se van a quedar inquietados con lo que estoy diciendo, ¿no? No funciona, yo no puedo ir al que me robó, llamarle y decirle, mira, acá te dejo una cantidad de perdón por lo que me hiciste, porque me va a volver a robar, me va a volver a estafar, no tiene arrepentimiento, nunca se reconoció que me perjudicó. Y yo gratuitamente, lo que sucede es que hay una acción que se llama perdón, que es no habilitarle al otro a la confianza, a compartir, sino hay un perdón que significa sacar del corazón para mi salud. Yo debo sacar, aunque el otro nunca se arrepienta, nunca se reconozca, yo debo sacar del corazón para mi salud espiritual. Pues si no me lleno de amargura, de resentimiento, y eso me va a arruinar a mí, no al otro, porque el otro va a seguir haciendo sus delitos o sus sinvergüenceadas, y yo termino enfermo y amargado ¿no? Entonces, hay un perdón que significa sacar de mi corazón, no habilitar al ofensor a que tengamos nuevamente confianza, que nuevamente compartamos, no porque alguien dice que pone algún ejemplo bíblico, y yo digo, no, cuando Saúl quería matarlo a David, por envidia, y lo persiguió con todo su ejército por las montañas, por donde el desierto se tuvo que exiliar, vivir entre una cueva, 17 años. Sí, David no lo tocó, es cierto, todos sabemos, no quiso tocarlo, dejó la justicia en la mano del Señor. Sí, David seguramente que sacó de su corazón todo el rencor, era su suegro, además de ser el rey. Pero observe que nunca más David tuvo contacto con Saúl. Nunca más tuvo relación con Saúl. Y Saúl nunca se reconoció de esa maldad. Nunca. Terminó endemoniado, terminó suicidándose, terminó yendo a medianoche a consultar una espiritista. No, el camino de él fue un camino de descenso hasta la ruina completa, porque terminó la vida de él y la de todos sus hijos y sus descendientes. ¿No? Cuando fue derrotado Saúl, mataron hasta su nieto. Mataron a todo el linaje. Esa ruina la causó Saúl por ese camino de rebeldía. Y nunca llamó a David para decirle, me equivoqué, David. Erré, no, perdóname, nunca. Y podemos decir que David no se envenenó con la amargura del resentimiento. David ejerció un perdón que podemos decir sacar del corazón cualquier resentimiento. Pero luego que él haya tenido de nuevo confianza y relación con Saúl, nunca más se relacionó con Saúl, hasta su muerte, ¿no? Entonces, a veces hay un concepto equivocado de mandar por encomienda el perdón, ¿no? Hay mujeres que sus maridos le adulteraron con otra mujer, fueron violentos, la mandaron al hospital de la paliza que le dio, y esas hermanas van a la iglesia y el pastor le dice, hay que perdonar, hermana. Usted tiene que perdonar.
Y hay, vuelvo a decir, una mala interpretación entre sacar del corazón la amargura, ¿no? Enterrarla, deshacerse de eso, a la confianza o a volver a relacionarse. Porque hay hermanas que le dice a su marido, perdónele, y vuelven con el marido y la terminan garroteando o la terminan matando, o terminan siendo, ¿no es cierto?, engañadas toda la vida, porque son hombres que siempre tienen una doble vida, siempre andan mezclados con una otra mujer, y la hermana es una víctima porque le dijeron, hay que perdonar, hay que tener dignidad como hijos y hijas de Dios. Una mujer que hace esto no tiene dignidad. Yo he escuchado pastores que le dijo, aguante, hermana. Le puso un revólver en la cabeza y dice, aguante, porque usted tiene que perdonar, es una hija de Dios. No, yo le acompaño a hacerle la denuncia, porque la ley está para los injustos, la ley está para los criminales, la ley está para los ladrones. ¿Me entiendes? La ley no está para la gente que hace lo bueno. Entonces, esta mujer, si quiere preservar su vida y mantener su dignidad como mujer, no puede aguantar. Debe una cristiana cumplir todos sus deberes conyugales. No me aparto de esto. Dice que se sujeten a sus maridos como al Señor. Todo lo que es lícito para una esposa lo debe hacer. Pero no puede mentir, por ejemplo, porque el marido lo obligue. No puede drogarse porque el marido le obligue. No puede emborracharse porque el marido le obligue. No puede acostarse. Yo tengo una hermana, tengo casos reales, que el marido pagaba el alquiler con el cuerpo de la esposa, con 4 hijos. Y un día la hermana me contó, mi marido me lleva para que yo me acueste con el dueño del departamento. Y así paga el alquiler. Y digo, pero mujer, ¿dónde está su dignidad? ¿Cómo? Esto no significa estar sujeta al marido. Este es un delincuente que lo tiene que denunciar y lo tiene que abandonar si no se convierte. Porque no está dentro de los deberes conyugales que yo le traiga un tipo a mi esposa para pagar una deuda. Esto es rebajarse, ¿no? Esto es perder toda dignidad como hija de Dios. No tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña a la mujer. Un ejemplo que yo le pongo, ¿no? Entonces hay situaciones. Si el marido no cambia, si no hay arrepentimiento, ¿no? Le mandó al hospital. Tengo hermanas que fui a orar en el hospital de la paliza que le dieron. Le hicieron perder embarazo, le quebraron las piernas de las garroteadas que le dieron. Y después viene el marido llorando, porque todo lo violento hace eso. Perdóname, mamita, no sé qué me pasó, nunca más, te juro, te prometo, la luz que me alumbra. Pero no hay conversión ni arrepentimiento. Entonces, si no hay conversión de Dios y arrepentimiento, dentro de una semana le volvió a mandar al hospital. Porque es así, ¿no? Entonces, tengo que perdonarle. No, tiene que haber una conversión, tiene que dar la vuelta, si era violento, dejar de ser violento, si te agredía, dejar de agredirte. Si hay conversión, claro que estamos obligados a perdonar. Que nos hayan robado, nos hayan estafado, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, si la persona viene, ¿no?, reconociendo que hizo mal y se arrepiente, estamos obligados a perdonar. Y perdonar significa olvidar, ¿no? Porque hay algunos que dicen perdoné, pero está todos los días removiendo la herida. No es perdón. Perdón es olvido. Como el Señor se olvidó de nuestros pecados, a mí no me remueve el Señor todos los días. Mirá vos lo que vos eras un borracho, vos eras... Enterró, olvidó, sepultó toda aquella vida vieja y me dio la oportunidad de escribir páginas nuevas, ¿no?
Eso es perdón. En un matrimonio, en una ofensa, en lo que fuere, si la persona se reconoce, se arrepiente, yo estoy obligado a perdonarle. Pero el perdón no se regala, no se reparte gratuitamente, ¿no? Porque a veces pensamos que es así. Yo debo perdonar a todo el mundo. Y esa persona me va a seguir estafando, me va a seguir robando, me va a seguir engañando. ¿No? Yo soy cristiano, digo, pero no. Ahora sí se reconoce, se arrepiente, da un cambio, da un vuelco, que eso lo tiene que hacer Dios, porque si no, no sirve tampoco, tiene que ser una obra de Dios. Cuando Dios hace eso, yo debo perdonar como Dios me perdonó a mí. Y a mí no me perdonó cuando yo estaba borracho, lejos del Señor, por allá, en el mundo. No fue el Señor y me dijo, Sergio, te voy a regalar el perdón, ¿no? Por todo lo que hiciste. No, yo tuve que buscar al Señor, me tuvieron que predicar, tuve que ser compungido de corazón, redarguido. ¿Qué estoy haciendo? Hice lo malo. Ofendí a Dios, estoy perdido. Los predicadores de antes de llevarte a la cruz, antes de llevarte al altar de bronce, te bajaban al infierno. Porque esos eran los predicadores antiguos. Hoy no se habla del infierno. Mucho menos el arrepentimiento. Pero antes los predicadores antiguos te bajaban al infierno. Vos en una parte del mensaje vos decís, estoy perdido, estoy condenado, no tengo ni una posibilidad. Y cuando vos estabas allá en el infierno, te mostraban la cruz. Fuera de Cristo estás condenado, pero Cristo murió por tus pecados. Cristo te puede dar una nueva vida. Entonces vos que estabas ahogándote en el Paraná, no sabías nadar, te tiraron una soga y te prendía de la soga con uña y diente. Y ahí te sacaba para afuera. Ahí vos terminabas aceptando a Cristo, porque Cristo era la única salida para no morirte mañana e irte al infierno. Entonces primero te bajaban al infierno. Hoy no, hoy cambió. Hoy te ofertan riqueza, te ofertan éxito, te ofertan prosperidad, te ofertan, vení que Dios te sana, te prospera, te soluciona todos los problemas, vení. Y la gente pasa feliz y riendo, y hacen un voto y le anotan en una tarjeta, o levanta la mano, repite una oración. Pero no hay conversión. Hay gente que no cambia la vida, sigue haciendo lo que hacía siempre. No hay convicción de pecado, porque no le mostraron la condición. Y hoy quienes mostramos la condición somos fariseos, legalistas, religiosos, negativos, porque le mostramos al hombre la condición sin Dios. A mí me mostraron mi condición, estaba perdido. Me bajaron al infierno. Me hicieron ver que si yo me moría, me iba al infierno, a la condenación eterna. Y cuando me bajó ahí el predicador, que yo dije, estoy perdido, no salgo más, listo. Con todo lo que yo hice. Ofendí a Dios tantas veces. Mentía, estafaba, chupaba, adulteraba. Estoy perdido. Pero ahí me tiró la soga al que se ahogaba en el Paraná. Me tiró la salvavidas y me dijo, Cristo murió por tus pecados. Cristo no sufrió para que seas salvo, para perdonarte. Y ahí uno se prende de esa soga porque se está ahogando. Y me sacó y me llevó a la salvación, a Cristo. Esto es la predicación. Por eso que yo no entiendo la predicación que alegra,
que le hace reír a la gente, que le hace sentir fantástica, ¿no? Que la gente aplaude, que la gente levanta la mano, que salta. Yo no entiendo esta predicación, porque yo no me convertí con esa predicación. No me hubiera convertido nunca si me hubieran predicado de esa manera. Hubiera sido un hombre feliz, risueño por la vida, pero perdido, porque nunca hubiera encontrado a Cristo. Para encontrar a Cristo tiene que obrar el Espíritu Santo trayendo convicción de que sin el Señor estamos condenados. No hay uno que haga lo bueno, ni siquiera uno, dice la palabra. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero después la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, te muestra el panorama de la condenación, pero te da una salvación, te da un auxilio, un socorro. Y eso opera la conversión. Bien, esto comienza desde la entrada del santuario. Bien, ya dijimos lo que significaba. Ahora seguimos, porque si no nos vamos mucho del tema. Por el orden, en cuanto al tabernáculo y sus vasos, queremos decir el orden en que fueron hecho y colocado, es decir, de adentro hacia afuera, o del lugar santísimo hacia el altar de bronce. El orden es de Dios hacia el hombre. En esto vemos el esfuerzo y la iniciativa por parte de Dios por alcanzar y salvar al hombre. En el orden, cuando nosotros comprendemos que la verdad es de adentro hacia afuera, en esto vemos el esfuerzo para llegar a Dios. El hombre debe comenzar en la puerta y en el altar de bronce, con la salvación, para llegar al lugar santísimo que es la misma presencia de Dios. Ese estudio tipológico lo vamos a seguir en el orden del diseño del tabernáculo, y siempre entendiendo que, ¿no es cierto?, la salvación viene de parte de Dios hacia el hombre, nunca el hombre hacia Dios. El Señor salió a nuestro encuentro y toda la obra de salvación viene de arriba hacia abajo. Vamos a describir el atrio en Éxodo 27. El atrio es este patio exterior. Se llama atrio. Vamos a mirar en Éxodo capítulo 27, del verso 9 en adelante. Leemos. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, al lado del mediodía, al austro, es decir, al oriente. Estaba la puerta hacia el oriente. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido, 100 codos de longitud, cada una a su lado. El atrio tenía 45 metros de largo por 23 metros de ancho. Este patio exterior, casi media cuadra de largo por 23 metros de ancho. Eso hacía el cerco exterior, lo voy a traducir, ¿no?, llamado el atrio. Seguimos leyendo, 27:9 estábamos leyendo. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de metal, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Los capiteles son, no sé si alcanza a ver, lo que coronaba cada columna arriba, eso era plata. El resto, ¿no es cierto?, era de bronce. Dice 20 de lado, 20 de cada lado. Y 10 en lo ancho, allí lo puse. 20 columnas largo, 10 de ancho. La puerta de entrada, 9 metros de largo por 2,20 de altura. Todo el cerco tenía 2,20 metros de altura.
De la misma manera, del lado del aquilón habrá a lo largo de las cortinas 100 codos de longitud y sus 20 columnas. Acuérdese que el codo, la medida de aquel tiempo, son 45 centímetros, un codo humano. Se medía de esa manera, el codo, el palmo, ¿no? Después estaba el pie, eran 30 centímetros un pie, ¿no? La braza, son todas medidas antiguas que hoy se cambiaron por los centímetros, milímetros y metro y todo eso. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortina de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. En fin, ahí está la descripción hasta el 18. La longitud del atrio será 100 codos, la anchura 50, sus cortinas ceñidas, las columnas del atrio, todos los capiteles de plata y toda la columna, la basa eran de bronce. La base, yo puse acá y alguien me dijo, ¿por qué basa? No es base, pero si lo quiere traducir como base, no hay problema, ¿no? Basa quiere decir basamento. Era un peso, con moldura, a donde se encastraba la columna de madera, porque era todo desarmable. Después estaban las estacas, no sé si se alcanza a ver en la distancia, pero tenía cuerdas con estaca para sostener firme, y entre columna y columna había una cortina de lino fino, ¿no? Que ahora vamos a ver. El diseño general, ¿no? Cortina de lino, 2,20 de altura, ¿no? Acá era la puerta sostenida por 4 columnas. Esto era para encerrar el santuario y así protegerlo de alguna profanación que pudiera haber. El atrio era un lugar de sacrificio, de expiación, purificación y dedicación para Dios. Los levitas, los sacerdotes, se colocaban dentro de los confines de ese atrio para servir los holocaustos. Si el hebreo entraba con sus corderos, con sus becerros, y el primer objeto que encontraba era el altar de sacrificio. Por eso no es extraño que David en el Salmo 65 diga lo que escribió inspiradamente. Salmo 65, salmo muy conocido, que dice así, el verso 4. Dice, dichoso el que tú escogieres y hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. El Salmo 84:10 dice así, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos de David, él decía, era mejor estar en la puerta que estar lejos de Dios. Estar en los atrios, en el patio de afuera, ¿no? De la casa de Dios, que estar en las moradas de maldad. Eso era lo que escribía David, ¿no? Las cortinas del atrio formaban la parte principal de la pared que encerraban ese patio exterior. Las cortinas de 2,20 metros de altura, una medida que supera la estatura del hombre. La pared era tan alta que nadie podía mirar hacia adentro. Y el único medio de acceso era la puerta. Eso lo dije en clase pasada, ¿no? Para poder observar la hermosura de la casa de Dios, había que entrar, había que cruzar la puerta, ¿no? De afuera, una manga de locos, estos judíos, ¿no? Estaban sacrificando animales allí, perdiendo el tiempo adentro de una carpa. La carpa no tenía ningún atractivo del lado exterior.
porque si lo hubiera tenido, hubiera sido blanco de robo y de saqueo y de ataques de los enemigos. Entonces tenía que ser algo común mirándolo de afuera. Ahora entraba adentro el hebreo, cuando ya cruzaba la puerta del lugar santo, era una maravilla, las paredes de oro brillante, oro fino, ¿no? Los bordados de las mujeres hebreas, los diseños, había unos querubines que estaban tejidos, bordados en la cubierta interior, en el cielo raso, podemos decir. Había unos arcángeles allí bordados con hilos de oro, con hilos de lino, de telas preciosas que habían hecho las mujeres hebreas. Luego estaba el velo que separaba el lugar santísimo, que también tenía bordado unos querubines. Es decir, que para entrar adentro, para ver la belleza de la casa de oro, había que cruzar las puertas. Del lado de afuera no tenía ningún atractivo. Esto es para excluir al hombre, salvo por el único medio de acceso que era la puerta. ¿Y cuál es nuestra puerta de salvación? Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y hallará pastos. Del lado de afuera no hay promesa, hay que entrar. Y esto es lo que el hombre le traba muchas veces, porque se queda mirando al lado de afuera, ¿no? Y criticando, juzgando, señalando, ¿no? Lo que ve del lado de afuera. Pero hay que cruzar la puerta, hay que entrar para poder gustar las cosas celestiales. Tiene que cruzar la puerta, ¿no? Las dimensiones que tenían las cortinas nos enseñan que necesitamos una justicia mayor que la de nosotros mismos. Dios estima nuestra justicia como trapo de inmundicia. Isaías 64, verso 6. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esta es la justicia humana, esta es la justicia del hombre. En los ojos de Dios, trapo de inmundicia. Romanos 3:20, damos lectura. Si alguien encuentra más rápido que yo, puede leer. Si no me gana, leo yo para no perder tiempo y avanzar con la hora. Romanos 3:20 dice así: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Otro texto, Mateo 5:20, dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. No, nuestra justicia no tiene ningún valor delante de los ojos de Dios. El extranjero que se acercaba al tabernáculo era condenado a muerte. Número 3:38. No tenía posibilidad ninguna. 3:38. Y los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio, al levante, cuando salía el sol, será Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guardia del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. La familia de Moisés acampaban frente a la puerta al lado oriental, donde salía el sol. Y ellos tenían la guarda de los que se acercaban ahí. Un extranjero que se acercaba estaba condenado a muerte, ¿no? Y esto manifiesta la justicia de Dios, que condena a todos los que no aceptan a Cristo.
También esto se eliminó del mensaje moderno. Hoy están predicando que los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, todos son hijos de Dios. Ecumenismo puro. El ecumenismo quiere unir todas las religiones, no importa si María es la puerta, si Cayetano es la puerta, si el ángel Morovi es la puerta. No, la puerta es Cristo, y quien no tiene a Cristo está perdido. Juan 3:36. Por eso ahí la tipología era que cualquier extranjero que se acercaba estaba condenado a muerte. No tenía ninguna posibilidad. 3:36 de Juan dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Terminante, aunque a usted no le guste, a mí tampoco. Pero es terminante. Si no tiene a Cristo, no tiene, la ira de Dios está sobre su vida. Tenga la religión que tenga. Así sea un budista que viva allá en las montañas del Tíbet, arrodillado sobre maíz. Si no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Por eso era terminante que Moisés, con su familia y Aarón, tenían la guarda de quien se acercaba a esta puerta. Y el que no cruzaba esta puerta estaba condenado. Fíjese, Primera Tesalonicense 1:10. Primera Tesalonicense 1:10. Dice así: y esperé a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Ahora, ¿quién nos libró de la ira? Cristo Jesús. Amén. Fuera de Cristo no hay más que ira para el hombre. El hombre no puede acercarse a Dios sino por medio de la puerta. Juan 14:6. Es terminante, ¿no? La palabra del Señor. 14:6. Dice así, y Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No es por la Virgen María, no es por Cayetano, no es por Esmí, ni el ángel Morovi. No, es solamente ni la difunta Correa, ni ningún santito que tenga por ahí. Si no es a través de Cristo, nadie va al Padre. Nadie verá a Dios si no cruza esta puerta. Cristo Jesús. Esta puerta simboliza a Cristo Jesús, ¿no? Ese material eran de fino lino torcido, dice. Y dice Apocalipsis, que el fino limpio y brillante son las justificaciones de los santos. Apocalipsis, vamos a leerlo, 19:8. 19:8. Y le fue dado a la iglesia, ¿no? El verso 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. La esposa, la iglesia del Señor, se preparó, dice, se aparejó, se engalanó para la boda. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones o las acciones justas de los santos. No, cuando tenemos buen testimonio, cuando somos honestos, cuando decimos la verdad, cuando pagamos las cuentas, cuando cuidamos de nuestro hogar, ¿no? Estamos
hilando las cortinas del atrio. Eso se veía blanco, brillante, todo alrededor, ¿no? Y así la iglesia va a presentarse al Señor. No que va a haber una ropa, es simbólico, ¿no? Que cuando tenemos buen testimonio, nos estamos vistiendo de lino fino, blanco y resplandeciente, brillante. El lino es el emblema de la justicia, pero naturalmente, aparte de Cristo, los santos no tenían esa justicia. Lo mejor que podíamos hacer era trapo de inmundicia. Lo leímos en Isaías 64:6. Tal es el emblema escogido por el Espíritu de Dios para mostrar lo mejor de la justicia humana en contraste con lo que es la divina. Lino fino, limpio y brillante en contraste con los trapos de inmundicia. No, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia. La justicia de Dios en nosotros, lino fino, blanco y resplandeciente. Mire qué contraste, ¿no? Trapo de inmundicia podía ser el trapo de los platos cuando no los lavas, el trapo de los pisos, lleno de grasa, mugre, olor, gérmenes, bacterias. Esa era la justicia humana, por más que nos esforzáramos. Trapo de inmundicia, ¿no? Ahora, por Cristo, somos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. ¡Qué contraste notable! ¡Qué enorme diferencia! Que el pecador lo pese y se pregunte con cuál aparece delante de un Dios santo. ¿No? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Con esos trapos de inmundicia de nuestra justicia o con el lino fino, blanco y resplandeciente? Ha habido tan solo uno aquí abajo cuya vida y cuyos caminos fueron el lino brillante y limpio, inmaculado. Este era Jesucristo el justo. En él no había ningún hilo ni ninguna mancha de injusticia. Jesús era perfecto, perfecto en su devoción a Dios, perfecto en su justicia hacia el hombre. A él y solo a él le pertenecía el lino fino por derecho. En él y en él solo fue manifestada esta justicia plena, perfecta y continua. Los hombres que estaban alrededor de él vieron ese brillo y se apartaron de él. Era una represión continua a los sacerdotes y a los escribas y a los fariseos, a los dirigentes religiosos. Por eso cada vez que él se presentaba lo querían matar, no, lo querían apedrear, porque la vida de él era una reprensión para la religión de ese entonces. Lo aborrecieron. Pero él quedaba como justo entre los injustos, el santo entre los inmundos, revelando y mostrando la justicia y santidad de Dios. Cuando ponemos nuestros propios trapos de inmundicia, de justicia humana, al lado de la cortina limpia, blanca y resplandeciente, aprendemos lo que verdaderamente somos. Job decía, y lo vamos a leer, 45 de Job, el verso 5 en adelante. Esto cuando se contrastó este varón con la santidad de Dios, ¿no? Cuando él hace el contraste, porque no se echa de ver los trapos de inmundicia mientras que no hacemos contraste con la santidad de Dios, ¿no? No se echa de ver las tinieblas mientras que no haya la luz. La luz manifiesta en las tinieblas, no, qué feo es la oscuridad. Y lo mismo es la justicia del hombre. Por eso decía Job en el versículo 5, de oída te había oído, mas ahora mis ojos que te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria a Dios. Ante la santidad de Dios, él dice, me aborrezco, soy una porquería, soy una basura. En el contraste, vuelvo a decir.
Ahora, cuando no nos contrastamos, cuando no hay convicción del Espíritu Santo, un trapo de inmundicia entre muchos trapos de inmundicia, no hay diferencia. ¿No? Cuando agarra y se tira una bolsa de trapo sucio, trapos viejos, un trapo viejo al lado de otro trapo viejo, no hay diferencia ninguna. Ahora, cuando ponemos un lino brillante, resplandeciente, blanco, al lado de esos trapos mugrosos, nadie va a agarrar un trapo de eso para limpiarse la boca. ¿No? ¡Qué asco! Pero necesitamos ese contraste que nos da el Espíritu de Dios, ¿no? Que le dio a Job. Si estás confiado en la misericordia de Dios y te olvidas de su santidad y su justicia, estás cometiendo un error fatal. Estás buscando subir al reino de los cielos por otra parte. Y dijo el Señor, el que no entra por la puerta es salteador y ladrón. El que entra por la puerta es el pastor de la oveja. ¿Ah? Si estás queriendo subir por otro lado es porque te estás olvidando de pasar por la fuente de metal. Y antes era grave, ¿no? Porque si el sacerdote no se lavaba y entraba al lugar santo, se caía muerto. No lavarse las manos y los pies en esa fuente era condenarse. El Señor lo fulminaba. Hoy, como no estamos en esa época, entonces hay iglesias que predican mucho del amor del Señor y no hablan de la santidad. Y todo el mundo se siente feliz y se ríen y hacen chistes y aplauden y saltan y van a la casa saltando de alegría. Pero si no pasás por la fuente de la santidad, que habla Efesios cuando dice que Dios quiere una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, lavándola, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. ¿No? El lavacro del agua es esa fuente de metal que había en el santuario. Si esperas ir al cielo por obra, estás intentando derribar las demandas de Dios y hollar el suelo de la cortina de lino. El gran trono blanco de juicio que va a ser levantado en la eternidad testificará la misma verdad como aquella cortina de lino fino. Los muertos estarán delante de aquel trono, serán juzgados según sus obras. Los libros van a ser abiertos nuevamente y la historia de la vida terrena de aquellos que consintieron a la iniquidad. No habrá uno en toda aquella vasta asamblea que pueda demandar un lugar en el cielo basado sobre la justicia humana. Todos aquellos serán condenados y echados en el lago de fuego ardiente. El juicio del trono blanco no va a ser para salvación. Alguna vez lo expliqué. No, ya los salvos están con el Señor, ya fue la iglesia arrebatada, no, ya se cumplió el milenio, el reinado de Cristo aquí en la tierra, ya descendió la Jerusalén del cielo, pasaron los 1000 años, y allí se lleva a cabo el juicio del trono blanco. Todos los muertos, grandes y pequeños, desde Adán para adelante, se levantarán, resucitarán para presentarse ante el trono blanco. Ese trono blanco lo preside el Padre. Está presente Jesucristo y la iglesia conforma el tribunal. ¿No? Porque muchos que en las redes me dicen no podemos juzgar. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Pablo dice, más vale que juzguen las cosas de este mundo ustedes, porque están preparados para juzgar a los ángeles. La iglesia va a juzgar al mundo, lo dice en 1 Corintios. Y si la iglesia va a juzgar a los ángeles y va a juzgar al mundo, ¿cómo no juzgáis entre vosotros los asuntos de esta vida? Aunque yo no podemos juzgar. Si no somos capaces de juzgar los asuntos internos, porque dice el juicio tiene que empezar por la iglesia de Dios, no por el mundo. El mundo dice lo juzgará Dios. ¿Quién somos nosotros para juzgar al mundo? Un día
bueno, en la resurrección, en el trono blanco, estaremos conformando el tribunal. Pero en esta vida no estamos para juzgar a lo de afuera, estamos para juzgar a lo de adentro. ¿No? Cuando aquel que se había acostado con la mujer del padre, ¿se acuerda? En Corintios. ¿No? Estos días me preguntaba a alguien si se puede echar a alguien de la iglesia. Dice, no, bueno, con la teología moderna, esto es una herejía impresionante, echar a alguien de la iglesia. Me preguntaba, ¿se puede echar a alguien? Le digo, depende, yo no sé la situación, pero hay situaciones extremas donde se puede expulsar. ¿Qué decía Pablo de ese que se acostaba con la mujer del padre, la madrastra? Dijo, quitá ese hereje de medio de ustedes. Debían estar de duelo por tenerle adentro. Y están alegres. En vez de estar de duelo, están alegres de tener ese hereje ahí. Que yo ya lo juzgué. A la pucha, ¿no? Y júntense ustedes y juzguen al que hizo tal cosa y sáquenlo. Hay situaciones que hay personas que han destruido, han dividido, han llevado al mundo familias enteras. Entonces son personas que no se le puede recibir en la comunión de los salvos. Esto le contestaba a esta persona. Digo, yo no sé el asunto, pero hay situaciones en que hay personas que se tienen que expulsar del medio nuestro, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo no podemos juzgar? Y un día vamos a conformar un tribunal allá en el trono blanco. ¿Vio los tribunales de Estados Unidos? A donde están los jueces, pero hay un tribunal que se conforma con ciudadanos comunes. Y esos son los que deliberan y le traen al juez la sentencia, no la sentencia, sino si son culpables o inocentes. Y luego el juez aplica la ley. Pero no determina el juez, como acá, la condena, o si es inocente lo larga, o si es culpable lo mete preso. Lo determina el jurado popular, jurado del pueblo. Y lo mismo va a ser el trono blanco, va a haber un jurado. Y este jurado va a ser la iglesia. Y van a presentarse todos los muertos grandes y pequeños y los ángeles caídos. Ninguno va a ser salvo en ese tribunal. ¿Para qué se hace? Para que ninguna carne se justifique delante de Dios. Se va a mostrar la culpabilidad, tanto de los ángeles caídos como de los seres humanos que no se acercaron a Dios. Gente que va a decir, yo no sabía, nunca nadie me predicó. Bueno, el Señor va a abrir los libros y va a estar la fecha y la hora a donde te predicaron, a donde te invitaron a una iglesia, o la vez que escuchaste un mensaje y te resbaló. Eso está todo en los libros de memoria. Van a abrir los libros en ese juzgado, en ese juicio. El Señor va a decir, a ver, abran los libros. Año 1987, fíjese allá, la semana tercera del mes de enero, ¿no? Y la hora a las 19 horas, y ahí va a estar grabado la oportunidad que Dios te dio y la rechazaste. Así, no, yo no hice, abran los libros. No, yo no estuve, abran los libros. Y fíjese ahí, lean, ¿no? No, pero yo nunca mentí. Abran los libros. No, nunca engañé a mi esposa. Abran los libros. Eso es para que ninguna carne se justifique. Porque los salvos ya están. Ya se fueron con el Señor. La iglesia ya hizo la boda del Cordero. Ya se unió con Cristo. ¿No? Ya pasó el reinado de Cristo. Y ahora es el final de los tiempos, donde la tierra y los cielos van a ser deshechos y luego Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero para que ninguno diga Dios es injusto, ¿no? Dios es malo, yo no merecía. Entonces se realiza ese juicio del trono blanco. Ninguna carne se va a poder justificar delante del Señor. Me quedo por acá. La paz del Señor, Dios le bendiga, y nos estamos reuniendo, si Dios lo permite, nuevamente el
lunes que viene. Amén, hermano. Habíamos dicho que hoy íbamos a levantar una ofrenda especial de amor para la escuela bíblica con los hermanos presentes y los hermanos de las redes. Le invitamos a comunicarse por WhatsApp y le van a dar allí una forma de enviarnos su ayuda. La escuela bíblica es gratis todo el año, nunca cobramos ni cuota, ni inscripción, ni siquiera le cobramos el material que le damos, la carpeta que le damos. Usted va a tener todo el material en una carpeta como esta, ¿no? Si la solicita y es alumno, y va a llevarse un certificado a fin de año. Nunca cobramos, totalmente gratuita, pero pedimos una cierta colaboración para continuar haciendo las clases en forma gratuita, para que Dios nos sostenga y podamos continuar. Hoy no es fácil hacer este trabajo. Creo que somos los únicos en las redes que somos gratuitos, que cualquier uno puede hacer los estudios, sin ningún costo. Creo que somos los únicos. No he encontrado otra denominación que haga gratuito. Entonces, den una mano para poder seguir haciéndolo gratuito mientras Dios nos dé y nos ayude. Vamos a orar. En el intervalo levantamos la ofrenda acá a los presentes y los que están en las redes, si Dios coloca en su corazón, háganos llegar una ayuda que por pequeña que sea, le daremos el valor que merece. Amén. Que Dios le bendiga, le multiplique a todos los hermanos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Hemos terminado la clase de hoy. Padre, ahora estará compartiendo el hermano Pablo. También ayúdale y guíale con el Espíritu de Dios para dar la clase. Señor, te pedimos que bendiga la ofrenda que hoy se va a levantar a favor de este trabajo. Cada hermano que está a través de las redes, de los medios, y que sienta en su corazón, Señor, también prospérale y multiplícale lo que van a dar a favor de este ministerio. Te pedimos la bendición y te damos gracias porque hasta acá nos tienes sostenido y sustentado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pedimos allá al hermano